¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Rosalía Rodríguez Vega y bienvenidos a Visión Victimológica. ¿Ven estas manitas así, arriba, abajo o así? Den ustedes un like y suscríbanse. Y también se vale que ustedes hagan sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar otra emisión en este canal y siempre empiezo con anécdotas para ir ubicándolos a ustedes, al público, de los términos que se van a seguir empleando. Yo soy educativa porque yo me hice en las escuelas con niños pequeños, adolescentes, y también tuve contacto con las familias, en donde se ven una serie de situaciones no muy agradables. Se ve mucho maltrato y violencia entre las familias. Las víctimas presentan muchos daños. A veces se notaban a través de moretones, lesiones en la cara, quizá las lesiones en los brazos. En los niños se ven las lesiones en las piernitas. Imagínense niños con discapacidad, en donde ellos no pueden decir nada, no pueden explicar a veces qué les sucedió. Un sordo, nada más, a través de las señas, da la información de cómo fue el problema. Aquí lo que quiero reflejarles a ustedes es que eso es victimización. Una palabra que yo creo que ahora ya muchos de ustedes la han escuchado y además a lo mejor la utilizan, pero no sabemos el contenido de esta palabra. Aquí lo grave de este concepto son las consecuencias, y las consecuencias yo las viví junto con mis padres, junto con mis niños. Aquí me interesa que ustedes en esta emisión conozcan ustedes los términos, porque para hablar de visión victimológica ustedes deben tener en claro primero qué es victimología, quién es la víctima, la forma en cómo se le lastima, pues es victimización, y también la otra que me interesa, por qué una víctima permite tanta tortura. Entonces, esa se le denominaría victimicidad. ¿Cómo se elige a una víctima? Entonces, en esta emisión, lo que vamos a hablar es de victimización. Primero empezaríamos con el concepto. Cuando reviso o cuando escucho, como que se pierde la palabra entre los psicólogos, inclusive entre los maestros. ¿Me estás victimizando o estás victimizando? ¿No? En lugar de estarme violentando, porque son palabras como que riman: violencia, maltrato, victimización. Riman, porque al final de cuentas las palabras están dirigidas a recibir un daño, provocar un sufrimiento y además las consecuencias de ese dolor o de ese sufrimiento, porque son graves. Entonces vamos a empezar con la definición de Abed Exal Fatah. Pertenece a la Sociedad Mundial de Victimología. Con su libro La víctima es la culpable, que fue en 1971. Él da la definición como victimización es el resultado de una conducta antisocial contra un grupo o persona, o sea, el mecanismo por el cual una persona llega a convertirse en un sujeto pasivo de un hecho punible. También es importante hablar del Comité de Asuntos Científicos de la Organización del Tratado Atlántico del Norte, OTAN, patrocinó un Instituto Internacional de Estudios Científicos sobre la Victimología y una publicación periódico especializada a partir de 1976, y desde entonces la victimología ya contó con una publicación periódica especializada denominada Victimology. ¿Qué significa? Que de alguna forma la victimización significa la explotación o el abuso de una o más personas por otras. Pues voy a manejar que la victimización es quien convierte a una persona como el centro de agresiones y de maltrato y de buscar la forma de hacerlo sufrir. Eso es victimización. La victimización es un fenómeno complejo, ya que implica un proceso y un resultado, por el cual se puede considerar único, debido a que se observan distintos tipos de victimización. Leyendo a Hilda Marchori, que es argentina, también ella pertenece a la Sociedad Mundial de Victimología, dividió a la victimización en varios
varios apartados. Primero, uno habla de conocida o desconocida y la directa, indirecta. ¿Por qué habla de conocida y con desconocida? Bueno, la conocida es la que nos reflejan las noticias, nos refleja el periódico, nos refleja inclusive en nuestra comunidad, la hablamos y la conocemos y además conocemos a la víctima y conocemos al victimario. ¿A qué me estoy refiriendo? Es muy común la violencia doméstica, la violencia escolar, la violencia en la comunidad, conocemos a las personas, es más, intuimos quiénes son los que robaron el abarrotes, conocemos a la familia, conocemos que entre nuestra familia, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro familiar está siendo lastimada por la pareja, por el esposo. Entonces, estamos hablando que sí hay una conocida, pero hay otra desconocida, la que nos reflejan las estadísticas. Existen estadísticas en donde nada más nos dicen, la mayoría, nos dicen el número aproximado de víctimas, por ejemplo, de las víctimas de desapariciones forzadas, hablamos ya de miles y miles de personas así, o cuando nos reflejan violencia doméstica, cuántas familias, ¿no?, son violentadas, o la víctima cuando se queja, o la persona que denuncia. Entonces esa es la que realmente podemos decir desconocida, porque hay una víctima que no denuncia, hay una víctima que se calla, hay una víctima que dice, ¿para qué lo voy a hacer si no me están haciendo caso? Si yo no confío yo en el sistema de justicia, le tenemos miedo, ¿cómo vayan a reaccionar? Si me van a hacer caso o no. Entonces, cuando se habla de directa o victimización directa o indirecta, bueno, la directa en emisión pasada, les digo, es aquella persona que sufre de agresor, de victimario, hacia la otra persona y la hace sufrir, la daña, la hace víctima de ataques y agresiones constantes, pero vamos, es en la pareja o es una persona de alguna manera, ya se conocen, en la que recibe el daño directo. Y la indirecta, pues es aquella, ¿no? Ya les había comentado, que es el familiar, el conviviente, la persona que de alguna manera tiene una relación con la víctima. Y normalmente es el padre, la madre, los hijos, con el compañero que vive, si conviven en una habitación propia, porque no necesariamente tienen que ser pareja, ¿no? Comparten el mismo cuarto, el mismo salón de la escuela. Eso, al final de cuentas, eso se le dice indirecta, porque el tener una relación afectiva con la víctima ya de alguna forma está afectada. Y también podemos hablar de indirecta por aquella persona que atiende víctimas o que es el maestro que está atendiendo a los niños. En mi caso, por ejemplo, yo siempre estuve muy cerca de la violencia hacia los niños o de la violencia hacia la madre o la violencia hacia el padre, porque también yo vi hombres maltratados. Entonces eso a mí me hacía de manera indirecta porque yo estaba en contacto con lo que le hacían y lo que me platicaba. Y bueno, seguimos hablando de formas de victimización. También se habla de otros tipos de victimización. Hay primaria, hay secundaria y hay terciaria. La primaria está relacionada con la directa, es decir, víctima, victimario, víctima, agresor, y tiene un objetivo esta parte, ¿no? Estas dos dentro de la primaria, es decir, primero que a la víctima se le vulnera de tres maneras. Primero, el objetivo del agresor es lograr que la víctima entre en el desamparo, cerrarle todas aquellas situaciones en donde no pueda pedir ayuda. Al decir desamparo, no puedo acudir con mi familia, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo a dónde vivir. Y si llegara a pedir ayuda, pues ella piensa que no va a ser escuchada. Eso se llama desamparo. También la parte de vulnerabilidad personal es porque hay un ajuste de poder. El agresor tiene el poder y sabe que todo lo que él haga y diga va a dominar a la víctima de muchas maneras. Y además esa diferencia, ¿no?, para someter y para aceptar el sometimiento. Y otra cosa, que la persona que va a ser vulnerada tiene características propias para hacerlo. Su condición física, su edad, el sexo, la parte psicológica y en dónde se está reflejando. Puede ser en el hogar, puede ser en la escuela, puede ser en la comunidad o en el trabajo. Y otra cosa que tiene la victimización primaria, polivictimizadas. Esta palabra yo la saqué de Finkelor. Finkelor es un especialista en violencia de abuso sexual infantil. Él habla de polivictimización cuando los ataques no son nada más físicos, sino también psicológicos. ¿Por qué psicológicos?
porque ataca las emociones y los sentimientos de las personas, ya sea verbal, no verbal. Aquí entran la intimidación, las amenazas, los insultos, la discriminación, entra todo. En la economía. ¿Por qué la economía? Pues porque es la parte en donde la víctima depende del otro y del dinero. ¿Por qué no también la negligencia? Es el hecho de cómo la tiene en cuestión de vestimenta, en cuestión de alimentación, en cuestión de atención, en cuestión de salud. Entonces, todas estas formas de victimización se dan, física, psicológica, económica, sexual, porque una persona que, aunque sea pareja, también puede ser violada, porque el sexo tiene que ser consensual, y si no es consensual y si no estoy de acuerdo, estás atentando contra mi cuerpo. Entonces, una pareja en un matrimonio puede existir la violación. Que no se puede comprobar tan fácilmente, eso es muy claro, pero entra la violencia sexual. La violencia social, te aíslo. Tú vas a servirme a mí. Tú no necesitas de tu familia, no necesitas de tus amigos, no necesitas de relaciones de tu trabajo. Cada vez el agresor va aislando a la persona y eso se le denomina abandono. Se siente abandonada, desamparada, no puede recurrir a ninguno. Esa es la primaria. La secundaria está dirigida a los servidores públicos, normalmente. ¿Por qué? Porque miren, sí a veces decide uno salir del silencio y entonces toma la decisión de ir con el policía, ir con el servidor público, que viene siendo el Ministerio Público, quizá los jueces o también todos aquellos que estén relacionados con el hecho, los psicólogos. Cuando una criatura le platica a su mamá o a su papá que un tío, un abuelo lo tocó o ha sido víctima de tocamientos, de situaciones que lo incomodan, que no lo hacen sentir bien y que le pide que guarde el silencio, entonces obviamente la madre lo primero que quizá es escucharlo, lo lleva al psicólogo porque lo primero que piensan es en un hospital, es un psicólogo, un médico, y entonces el psicólogo, si no es una persona competente al problema, le va a decir, tiene que denunciarlo, esto lo tiene que saber el Ministerio Público. Y entonces la madre va con el Ministerio Público y ahí se levanta la carpeta de investigación y entonces la criatura pasa con diferentes peritos, diferentes especialistas, el médico forense, otra vez con el psicólogo, otra vez con el abogado, y empieza a platicar y recordar nuevamente el evento traumático del abuso sexual. Eso se llama secundaria, porque la víctima vuelve a vivir el evento, lo vuelve a reproducir, porque con cada uno de los especialistas lo tiene que volver a retomar. Dentro de la secundaria también está el que a la víctima la hacen responsable de su propia victimización. Sí es escuchada, pero es criticada, y muchas se dio bastante en años antes de las reformas que se hicieron al artículo 20, pues hubo muchos que no escuchaban a la persona y le decían, pues es que a ver, fíjese, mire cómo viene, con una faldita, con una blusita tan pequeña, y usted sale a las 3 de la mañana de una fiesta, pues ¿cómo no quiere que sean violadas? Entonces, los juicios de valor se dan a través de estos servidores públicos que al final de cuentas la víctima lo que hace es volver a callarse. Eso se denomina victimización secundaria. Y bueno, la victimización terciaria ya vamos a encontrar que es la carcelaria. Como si un criminal, un agresor, un violador, un victimario, pues es su castigo, es merecido, que pague la pena máxima y que se le maltrate porque lo merece. Aquí es donde entran los derechos humanos. Los derechos humanos se hicieron para todos, para todos, para todos. Pero bueno, la carcelaria es aquella en donde el que es sentenciado o el que está en proceso, pues recibe una serie de maltrato y agresiones por parte de autoridades, por parte del mismo sistema de custodios, los compañeros y a lo mejor inclusive para que la familia los vaya a visitar. Y que de alguna forma unos quedan pues limitados para recibir
todo lo que requieran, ¿no? Medicamentos, a lo mejor inclusive alimento. La familia no le permiten verlo más que determinado tiempo y cuántas horas, y inclusive son súper vigilados. Respeto las normas carcelarias, las respeto, sí, pero una persona que es privada de la libertad tiene el derecho a vivir una vida, por lo pronto, tranquila, cumpliendo con una sentencia y además un tratamiento que vaya de acuerdo a lo que él haya cometido. Entonces, sí, se llama terciaria. Los medios de comunicación que estamos hablando, radio, televisión, ahorita yo le podía meter internet, redes sociales, en donde constantemente la información es mucha, la que están recibiendo las personas, inclusive en las fotos que se presentan en los periódicos, la forma en cómo se ataca a una persona con otra, el hecho de hablar de desapariciones forzadas, trata de personas, la captura de delincuentes, la forma de cómo los capturan, la información a veces no es clara, no es verídica, es muy controladora, y esto también establece en la población algo de estrés, ¿no? Y la pandemia ha sido uno de los fenómenos sociales en cuestión de salud que ha de alguna manera estresado a la población. Unos lo han tomado de una manera ligera, otros sí realmente están asustados de lo que provoca esta enfermedad. Y los medios de comunicación han sido muy repetitivos, unos son muy alarmantes, otros son tranquilizadores, pero al final de cuentas tienen una forma de victimizar a una población de una manera grave. Y bueno, dentro de la terciaria también entran los servidores públicos, ahora sí, de aquellos que atienden víctimas. En esto estoy hablando de los asistentes, de aquellas personas que procuran a la víctima, de recibirlas, de darles la asistencia psicológica, la asistencia médica, los administradores, los trabajadores sociales, los especialistas que atienden a víctimas. Es una victimización terciaria. ¿Por qué? Pues porque el hecho de estar escuchándolas, porque ahorita atiendo a una persona que fue víctima de violencia familiar, pero después atiendo al niño y después atiendo a la mamá y después hago una investigación detallada. Estoy al pendiente de cómo se presenta el hecho, pero al estar escuchando, pues está escuchando la forma en cómo la golpea, los insultos, cómo le dice, cómo lo exterioriza, y todo aquello que está uno escuchando pues le hace daño. Y no hay nada ahorita, yo les puedo decir que sí, este tipo de profesionistas que está al pendiente de eso, y yo estoy hablando también de policías y también puedo hablar de ministerios públicos, y por qué no de jueces, porque escuchan, porque leen, y cada caso es una forma de logística como se presenta el problema, el hecho, y además el llegar al lugar de los hechos, personas desmembradas, cómo está la víctima atendida, cómo fue atacada. Yo creo que eso se llama tercera victimización. Y esta terciaria, yo creo que aquí valdría la pena dirigirme a ustedes, a todas aquellas personas que dan un servicio a la comunidad, deben tener autocuidado profesional. No es malo acudir con una persona de su confianza para que vayan aliviándose, equilibrándose, teniendo sesiones particulares con ese profesionista y seguir trabajando, seguir haciendo su labor de lo más correcto, de lo más profesional, más comprometida, porque al final de cuentas el estar en contacto con víctimas también hace daño. Y también hay otras dos tipos de victimizaciones. Está la macro victimización y la micro victimización. La macro es la que ustedes escuchan en redes y las escuchan en las noticias, pues que son exactamente los movimientos, conflictos armados, donde se provoca una masa de personas que tienen que salir del lugar de origen. Lo vemos mucho en los conflictos armados que han sucedido en Siria, Afganistán, bueno, en el Medio Oriente, en donde han desorganizado las familias. Y además, otra cosa, ¿no? Vamos a hablar de los menores de edad que se quedan sin padres, sin tutores, que se quedan en el más grande desamparo. A lo mejor son víctimas de los atentados de bombas, que estas criaturas quedan sin brazos,
sin piernas, las lesiones marcadas físicas quedan al cuidado de casas hogares o de comunidades en donde se les protege. Entonces estamos hablando que eso se le denomina macrovictimización, y lo que nos ha sucedido en México. Ahorita está muy claro lo de los maestros que fueron desaparecidos en el año 2014, y esto le llamamos de Ayotzinapa, en que todavía actualmente esto no se ha logrado esclarecer. Todavía las familias no han quedado conforme con las investigaciones que les está proporcionando el Estado. Eso se le llama macrovictimización. Las directas y las indirectas que quedan en que el Estado les tiene que resolver el problema de las desapariciones. Y bueno, también está la microvictimización, que es la que tenemos la acostumbrada, la que nosotros estamos viendo. Hemos sido nosotros también cómplices y partícipes del famoso acoso escolar, porque todos hemos sido alumnos, fuimos estudiantes de diferentes niveles, básico y superior, en donde como un joven o varias jóvenes abusan de otra persona y le hacen la vida desgraciada. Entonces, eso se le dice microvictimización. Se le denomina al acoso escolar y también la famosa violencia doméstica o familiar, que se da en la pareja o se da de padres a menores o se da a personas mayores o se da a personas con discapacidad en el hogar. Entonces, por eso se le dice microvictimización. Es la que nosotros vivimos actualmente y es la que están vinculados los bienes jurídicos individuales y no colectivos. También hay otra victimización que, bueno, van a decir algunos de ustedes, es que el agresor, el victimario, el criminal, el delincuente, se lo merece. Bueno, el ser humano tiene dos caminos, la criminalidad y la victimización. Y muchos de estos criminales, delincuentes, victimarios, son producto de una sociedad y son seres humanos. Y que así como son elegidas las víctimas, también ellos decidieron estar en este camino porque a lo mejor no hubo algo que los motivara a adecuarse a las reglas de la sociedad. Pero yo manejo aquí 4 tipos de victimizaciones, que es la judicial. Yo lo que les manejo mucho es en el sistema penitenciario, que es donde se tiene que ir estudiando y haciendo bien más las investigaciones, porque hay muchos inocentes en el sistema mexicano y en el sistema penitenciario actual. Y que el Congreso, la parte legislativa, tiene que estar trabajando constantemente para ir viendo que estas leyes estén funcionando para el beneficio, ¿no?, tanto de la sociedad como de la persona que queda privada de la libertad. Y bueno, en victimología yo les dije que los delitos, en lugar que vayan disminuyendo, van evolucionando, se van haciendo innovados, se van haciendo complejos y se van haciendo sofisticados. Y así como va evolucionando la tecnología y la industria y el comercio, va evolucionando el delito y va causando mayores victimizaciones, más víctimas de todo. Les puedo hablar de migrantes, les puedo hablar de pornografía infantil, de trata de personas, entre ellas vinculadas mujeres, ¿no?, menores de edad. Se habla mucho de terrorismo, de muchas formas de esclavitud. ¿Por qué no meter ahorita la cibernética o todos aquellos delitos que estén relacionados en el internet? Porque la pornografía infantil no es tan sencilla. El crimen organizado está en su apogeo. Ahora ya hay jóvenes que se están implicados y todos aquellos daños colaterales que se están reflejando. Mujeres viudas, niños huérfanos, niños abandonados, niños que los toma el Estado. Habría que investigar cómo están las comunidades especializadas para adolescentes en conflicto con la ley, porque vamos a ver cuánta población hay de jóvenes, y el abuso de poder. El abuso de poderes está en todos los sentidos, en la economía, en la religión, en las familias, en las escuelas, en la comunidad. Entonces, y esto va ocasionando no una víctima, sino miles de víctimas. El hecho de que haya un conflicto armado es abuso de poder del Estado, en una desorganización del Estado, el que busca el poder sobre la sociedad. Entonces, lo que está implicando es salidas del país, desestructuración de familias y organización social, ¿no? Y bueno, los daños que se están ocasionando en las víctimas. El delito quiebra y fractura la vida de una persona y produce en ella un cambio existencial. Si tenía una costumbre, la cambia. Si tenía creencias,
las cambian. Va a cambiar todo su entorno, tanto en costumbres, creencias, hábitos, relaciones interpersonales. La confianza se pierde, la seguridad en la familia se pierde y en la parte social se pierde. También las situaciones de victimización se agravan más en los casos de vulnerabilidad de una víctima. Cuando yo veía a una de mis mamás lastimada, que llegaba con su chiquitillo ahí a la terapia, le decía, bueno, ¿por qué lo permite? Me inquietó mucho, no el agresor, sino la persona que lo permitía. ¿Por qué le vas a permitir a la persona que te lastime, que te diga, que no te respete, que no te ame? Porque no te ama. Una persona que lastima, una persona que agrede, que te hace el centro de todas las agresiones y maltrato, no creo que ame, no creo que tenga una calidad de amor hacia ti. Y si no te respeta, pues aléjate. Yo le decía así a las mamás, pero las mamás estaban tan desamparadas económicamente, socialmente, físicamente, no estaban en condiciones, estaban sujetadas a los hijos. Entonces decía, bueno, debe haber alternativas, debe haber derechos, debe haber una organización del Estado en donde proteja a las mujeres, proteja a la familia, proteja a los niños. Esos niños es la semillita, es la plantita que van a tomar dos caminos, o van a seguir victimizados, o van a seguir permitiendo, porque la violencia es aprendida, o van a tomar el caminito de la criminalidad, en donde ellos van a estar dentro de bandas, empezar con bandas, empezar a robar, empezar a obtener beneficio de la banda hasta llegar a ser criminales en potencia. Entonces, sí es importante esta parte, porque los daños son, en una víctima, pueden ser físicos, pueden ser psicológicos, sociales, económicos, que es lo grave. El Estado invierte mucho en las víctimas. Actualmente está invirtiendo. El hecho de abrir una investigación para los de Ayotzinapa tiene que pagar investigadores, va a tener que pagar indemnizaciones, y las indemnizaciones son desde parte monetaria hasta casa, trabajo, educación. Las consecuencias económicas en el Estado hacia las víctimas es costosísimo. Y además lo que queda en la persona, porque yo creo que una cachetada no se olvida, una palabra, una mala palabra hacia uno no se olvida. No creo que se olvide todo eso. Se puede llegar al equilibrio, pero ahí queda almacenado toda la vivencia que tuvo con el agresor. Y bueno, el incremento de una delincuencia agravada en sus modalidades delictivas y la aparición de las nuevas formas de criminalidad es definitivo. La criminalidad aumenta y el Estado se tiene que preparar. Todos aquellos que vayan en contra de la delincuencia y del delito se tienen que preparar más, porque ahorita en una pantalla de internet yo estoy viendo fotografías de niños menores de edad que están arreglándolas, las están pintando y están saliendo en redes sociales, las niñas bien arregladitas. ¿Y quién dice que no están sacando beneficio por esas fotografías? Hay redes muy grandes delincuenciales para las niñas menores de edad que las están poniendo en fotografía. ¿Y qué está haciendo la familia? ¿Qué está pasando con las familias? A lo mejor son niñas desaparecidas, o realmente también está vinculada a la familia porque mi hija se ve muy bonita en una fotografía así. Entonces, sí, estoy hablando de innovar y de sofisticar. Los daños ocasionados a las víctimas y en la sociedad son graves. La alta vulnerabilidad de las víctimas es alta porque, miren, el agresor sabe para dónde tirarle. ¿Por qué les digo alta vulnerabilidad a las víctimas? Porque actualmente las personas no nos cuidamos. Los jóvenes no hacen caso a los adultos. Te dicen, oye, mira, no lleves el celular en la calle. Bueno, lleva tu celular porque eso es a fuerza, hay que llevarlo. Pero el estarlo checando en el metro y jugando en la calle, estás hablando, obviamente que ya tienes una atracción, alguien te está viendo tu teléfono y te lo va a quitar. Aquí lo peor del caso que a veces no es quitártelo, sino cómo te lo quitan, porque muchas veces te van a aventar, te van a lastimar, te van a poner un arma. Al hablar de vulnerabilidad, son niños, son niñas, son adolescentes, en donde no están informados, no se les habla, no se les orienta. Además están acostumbrados a la forma como se les trata. A veces es la violencia que están recibiendo por todos lados y están acostumbrados a eso. La falta de información y orientación que tienen ahorita los jóvenes, dicen cuídate, pero no les dicen cómo te debes cuidar. Y bueno, ¿por qué hablo de colapso institucional? Bueno,
porque yo creo que para atender víctimas se necesita una capacidad asombrosa de incorporar a instituciones, porque la administración de justicia como la institución policial no va a poder con todo. Entonces debe capacitarse sector salud, se debe capacitar sector educación, se debe capacitar la participación ciudadana, porque es donde también está más cerca la victimización. Se tiene que capacitar también economía, ¿por qué no? Pues la Secretaría de Trabajo. Yo creo que aquí se tienen que vincular todas las instituciones del Estado para ayudar a mejorar las condiciones de la sociedad. No se trata de atender nada más víctimas, sino prevenir la victimización, prevenir exactamente que las personas lleguen a ser víctimas. Entonces hay colapso. El Estado ahorita actualmente está intentando hacer cosas, que pues está interesado, ¿no?, en proveer a la sociedad, pero no es nada más es proveer, sino que todos tienen que estar vinculados, todos los sectores tienen que estar trabajando para esa sociedad. Y bueno, vamos a considerar que también las consecuencias están relacionadas con el fracaso del sistema penitenciario en la recuperación individual y social del delincuente, las carencias de una asistencia y ayuda a las víctimas del delito, el fracaso de las penas vinculadas a la alta reincidencia delictiva. Existen carencias de investigación sobre la criminalidad que permiten el fracaso del conocimiento para implementar medidas preventivas. Y bueno, también hay carencia de personal especializado en los proyectos y en la aplicación de medidas de prevención asociadas a las políticas sociales. Hay mucho que hacer y hay muchas carencias. Ahorita con la pandemia se están reforzando hospitales, medicamentos, médicos, enfermeras y todo, pero yo creo que se tienen que ir reforzando todo, ¿no? Miren, con la cuarta transformación, no quiero hacer un comercial de esto, pero yo veo que está vinculando todas las secretarías de Estado. Está vinculándose mucho el secretario de Gobernación. Ya se está vinculando mucho educación. Se está mirando las escuelas, se está mirando la forma de contenido, se está mirando también al maestro, se está mirando también la economía. Se habla de un progreso, se habla de mejorar las condiciones de trabajo, se habla de mejorar las condiciones de las colonias. Todo ahorita se está hablando mucho de eso y no creo que vaya mal. Sin embargo, todavía nos falta mucho por crecer. El hecho de que el Estado se esté fijando por la sociedad mexicana no implica que vamos a encontrar una varita mágica y dentro de 4 años esto va a estar súper bien. Somos nosotros, somos el pueblo mexicano que debe cambiar y debe empezar a mirar las cosas de otra manera. Un pueblo que está informado, que está educado, que se está preparando, que está dejando la ignorancia. Y yo estoy hablando de una ignorancia funcional. El saber leer y el saber escribir no nos está quitando la ignorancia. Es mucho más complejo la forma en cómo tenemos que mirar las cosas. El no dejarnos controlar, el saber distinguir una cosa por otra y tomar una decisión apropiada para nuestra familia, para nosotros. Y créanme que la violencia es la que está perjudicando a nuestra sociedad. Y bueno, yo creo que con esto me despido con ustedes. Espero que por favor les encargo mucho el hecho de que se suscriban y también me encantaría mucho sus puntos de vista, sus dudas. Las críticas son buenas porque miren, el estar aquí enfrente de ustedes no implica que lo sé todo. Son experiencias profesionales de toda la trayectoria que he llevado en educación como investigadora. Bueno, para concluir con esta emisión, quiero que quede claro que ustedes tengan más conocimiento sobre el tema de lo que es la victimización y que está muy enlazado con la violencia. Y si yo les he dicho en emisiones pasadas que la violencia es aprendida, la victimización es el resultado de una conducta antisocial dirigida tanto a una persona como a un grupo. Este canal lo que interesa es que nosotros identifiquemos a la víctima, identificar la victimización y van a identificar la victimicidad. Y por eso se trata este canal. Al hablar de visión victimológica, cada vez que se presente algún fenómeno o alguna entrevista a algún especialista, es para que ustedes vayan asimilando este nivel de interpretación. Muchas gracias. Espero
espero que ustedes me hagan llegar sus comentarios, sus dudas, porque al final de cuentas de eso se trata, de crecer. Y un pueblo educado va a crecer. Gracias.